Buen día. Hoy te quiero invitar a que conozcas pues, qué es lo que ofrecemos en nuestro diplomado de liderazgo gerencial con PNL. Esto es con programación neurolingüística. Soy Juan Carlos Urrea, director de Urrea Academy, y por azares del destino, pues desde los 22 años me he dedicado a los negocios, principalmente negocios de servicios. Fue en la ciudad de Guadalajara. ¿Qué servicios ofrecíamos? Pues era una agencia de diseño gráfico con venta de impresos. A los 2 años abrimos el servicio de investigación de mercados, pues se convirtió también en una agencia de mercadotecnia. Y luego ese mismo año abrimos un servicio de contratación de personal ejecutivo, que se le llama de Headhunters. Y en el 91, ya teníamos 7 años y medio con el negocio, abrimos lo que se iniciaba que era los círculos de calidad. Estaba en pañales como cuando empezamos la mercadotecnia, porque fue en 1985 cuando abrimos nuestra agencia de mercadotecnia. Y bueno, nuestro negocio, ¿cómo lo manejábamos? Mi socio administraba, yo vendía, era el director comercial y de operaciones, digamos, porque como jefe mi labor era ir por nuevas empresas y esas empresas para conquistarlas pues no es fácil. Entonces teníamos todo, pues un equipo de personas, que es la parte de liderazgo que te quiero hablar, en donde para que funcionara bien pues era como un engranaje. ¿En qué sentido? Por ejemplo, para que quede un buen diseño, pues hay que estar atrás de los diseñadores, que también tengan que ver con producción en cuanto a hacer bien los negativos, mandarlos a la imprenta, dependiendo la calidad, eran 5 imprentas con las que trabajábamos. Luego, cuando tuvimos la agencia de mercadotecnia, llegamos a tener, por ejemplo, hasta 100 muchachos de las principales universidades de Guadalajara haciendo estudios de mercado. Pues había que coordinar todo eso yo como director comercial, con el gerente, los tiempos, ¿por qué? Porque te piden o manejamos un tiempo de entrega. Luego, cuando entramos a lo de selección ejecutiva era más sencillo, pero finalmente pues es un servicio, hay que detectar mucho las necesidades del cliente. Y bueno, ahí eran 3 personas. Y con lo de calidad total nos trajimos un gerente de Banamex y él nos habló de la programación neurolingüística. Eran las 3 personas. Entonces imagínate ya el equipo, ¿no? Diferentes todos, psicólogo, mercadólogo, este es el ingeniero industrial, los diseñadores. Y mi labor era hacer que todo funcionara, no solo era vender. Entonces, desde los 22 años he sido jefe, empresario, vendedor, de ese vendedor de visitar, tocar, abrir nuevas empresas, no cualquier empresa, no por menospreciar otras más chicas, pero pues IBM, Tequila Sauza, Fábricas de Francia, Seguros Monterrey, Seguros La Comercial, Nacional Provincial. Entonces mi labor era eso, pero sobre todo era que todo ajustara. Y en el 91 tomamos, esta persona que venía de Banamex nos habló de la programación neurolingüística. Eso a mí en lo personal me sirvió mucho porque era con todo y que dirigía bien, yo sé que lo hacía bien, pues funcionaba. Tenía un asistente, mi secretaria, los choferes, pero me faltaba algo más como más confianza en mí mismo. Y sobre todo lo que me ayudó mucho la programación neurolingüística es a ponerle el nombre a ciertas habilidades técnicas que yo ya utilizaba, pero que no sabía, esto es, que no era consciente como es la mayoría de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nos forman, cuando nos preparan para desarrollarte laboralmente, pues nos vamos más a lo académico, ¿no? Desde la primaria, secundaria, prepa, pues hay que saber leer, hay que saber escribir, sumar, restar, multiplicar. Ya avanzando en secundaria, pues ya habilidades más, pues ya no tan primarias, más de matemáticas, más de historia, de geografía. La preparatoria, el nombre pues es prevocacional, como se llamaba, te prepara para tu vocación, por eso vemos filosofía, lógica, ética, me acuerdo, y ya álgebra, algo más elaborado, química, física, y bueno, ya te vas a tu carrera. En este caso pues yo fue arquitectura, ¿no?
Y la arquitectura lo mismo, nos enseñaron pues geometría para hacer finalmente las perspectivas, pues saber medir los espacios, de estructuras, porque el arquitecto necesita saber, pues para no ser locuras, ¿no? De cómo, pues lo que son la construcción, que no salgan caros, que sean realizables y por supuesto diseño, dibujo, teoría de la arquitectura, la historia. A lo que voy es que igual me imagino contabilidad y los médicos no nos dan habilidades para luego enfrentarnos a los negocios y eso es lo que ofrece la programación neurolingüística que le llaman las habilidades blandas. Esto es, o sea, contratas un contador, un administrador, la pregunta es, ¿qué tan seguro es de sí mismo? ¿Qué tan optimista? ¿Por qué? Porque se necesita. Por eso nuestro primer módulo se llama pues ser un líder positivo. Positivo significa, que es lo que les digo, yo ya era positivo, pero no sabía que lo hacía y por supuesto no lo hacía en todo. Por ejemplo, cuando entré a las ventas, la verdad fui muy criticado porque como de arquitectura vender, y ojalá y fuera proyectos de arquitectura o mínimo casas. La verdad, bueno, así un paréntesis, yo le dije que sí a este compañero, que él fue el que me invitó, porque era muy inseguro. La verdad es que sí era muy inseguro y no le supe, no me animé a decirle que no, pues que tenía que ver, más que yo ya había trabajado en un despacho, la verdad fui bueno. Y por eso creo en esto de ser positivos, pero bueno, creo mucho en Dios, ¿no? En el sentido que por alguna buena razón, porque miren, porque les menciono que ya era positivo, o más bien usaba un lenguaje que nosotros le llamamos lenguaje dirigido. ¿En qué sentido? Como me empezaron a decir tanto estudiar para terminar de vendedor, porque las ventas no es muy bien valorada, por lo menos aquí en México, incluso como fui bueno en diseño, bueno en diseño es la materia en donde te distingues, o sea, puedes saber calcular, pero si tus diseños no son buenos, pues es como la esencia, ¿no? De la arquitectura. Entonces me decían compañeros, y yo no sé quién debería haber dejado la arquitectura, pero tú no, Juan Carlos, porque eras muy bueno. Bueno, en esa parte hubo de mejores promedios que yo, que cumplieron con las demás materias, pues hasta llegar a los dieces. Y yo leí un libro, en eso creo mucho, en la preparación técnica. Pues que si ya le entré, dije, pues ahora voy a estudiar. Y compré un libro que se llama Dominando el Arte de Vender, que es la escuela tradicional de ventas. Digo, después lo supe ahora que tengo ya más de 30 años capacitando vendedores. Bueno, pues supe y hablaba del vendedor profesional que pues que lo consideras así las ventas. Y yo nomás por defenderme, por orgullo, decía, es que soy un vendedor profesional, esta es mi segunda carrera. Y eso es el lenguaje positivo, que si ya entraste, eres el gerente, tienes a cargo varias sucursales, digas, me va a ir bien. O sea, la gente cree que eso es rollo. No, sí funciona. Y ahí les explicamos, miren, este es el manual. Es un manual, pues ve nomás todo el material. O sea, lo que ofrece, y esa es la ventaja de la programación neurolingüística, es que nos da técnicas. ¿De dónde viene? Lo primero con lo que arrancamos en el diplomado, de hecho en todos nuestros diplomados tenemos otro para público en general, donde contiene la mayoría de las habilidades. ¿Qué habilidades enseñamos principalmente? Saber ser positivos con técnica, saberte relacionar con quien quieras, jefe, esposa, novio, hijos, por supuesto proveedores, clientes, saber qué quieres lograr en tu vida, porque la mayoría no tiene muy claro qué quiere, y dominar tus estados de ánimo, ¿no? Eso es en general, y hay un diplomado para jóvenes, uno para amas de casa, tenemos el de ventas y este de liderazgo. Nada más que en este liderazgo agregué otras habilidades que no nos enseña propiamente dicho la programación neurolingüística y sobre todo de cómo yo lo estuve aplicando. También el de ventas pongo mucho ejemplo de cómo lo apliqué en ventas. Y bueno, tengo un libro de padres positivos, educadores efectivos, cómo aplicarlo como papá, ¿no? Eso es lo padre de la PNL, que lo aplicas en todos los contextos de tu vida, ¿no? Entonces, el primer módulo, lo primero que arrancamos siempre es con la base, el fundamento de lo que enseña y por qué es tan, porque va a trascender para siempre la programación neurolingüística, porque viene del modelaje. Modelaje es estudiar las personas de éxito. Los creadores de la programación neurolingüística, que son un par de norteamericanos, uno es psicólogo experto en sistemas y otro lingüista, se plantearon y fue inconsciente, la verdad no dijeron, vamos haciendo, la verdad fue entre casualidad y luego pues fue dando un resultado sorprendente.
¿Qué distingue a las personas cuando nos va bien? Porque a todos nos va bien en ciertos momentos, ¿sí? Y ellos, por ser psicólogo, el creador principal, pues estudiaron a los tres principales terapeutas del siglo pasado, ¿sí? Uno creador de la Gestalt, otro creador de la terapia familiar, creadora, y otro de la hipnosis aplicada a terapia. Y la fusionaron después de estudiarlos, grabarlos, ver lo que ahora se le llama como lenguaje no verbal. Ahí descubrieron cómo generar empatía a un nivel impresionante para generar confianza. Ese es el módulo 4 que enseñamos. Luego, cómo hacer preguntas muy dirigidas para obtener información de calidad. Viene en el módulo 6, se llama el metamodelo o modelo de precisión para sacar información y evitar el teléfono descompuesto. Y así fueron descubriendo lo que estos señores ni siquiera eran conscientes al aplicarlo en terapia, ¿no? Con sus pacientes. Luego en el 78, ya porque empezó en el 72, esto de la investigación, fueron 3 años, los filmaban, platicaban con ellos, luego lo empezaron a aplicar con psicólogos y lo interesante es que también con no psicólogos. Esto muestra que, por ejemplo, si no venimos de ser jefes o de un modelo anterior como yo, no tengo papá, ni prácticamente tíos, pero por lo pronto mi papá no fue ni empresario ni jefe, porque él era vendedor y no tenía, nunca tuvo gente a su cargo. Entonces, pues las habilidades las podemos desarrollar, ¿sí? Y bueno, el caso es que esas habilidades que les llaman blandas, pues, que de donde normalmente pues son, no se estudian en sí hasta ahora, bueno, por lo menos nosotros ofrecemos eso. Y bueno, finalmente, ya después se fueron dijeron, oye, si aprendimos lo que hacen los mejores terapeutas, ¿por qué no nos vamos a otras pues, actividades profesionales? Y se fueron a estudiar a los principales corredores de bolsa, esto ya fue en 1978, en Wall Street. Siempre escogen a los 3 mejores para ver similitudes, incluso llegan a estudiar a los medios y a los que no les va bien para ver pues, las verdaderas diferencias. Y lo lanzan como un nuevo curso, ¿no? Ya en 1980 empiezan a sonar mucho, los llama el gobierno de Estados Unidos y empiezan a trabajar con el ejército, ya para 1990, y bueno, y las altas esferas de la política, la verdad. Luego empiezan a trabajar con los deportes, pues por ejemplo, el equipo olímpico de Estados Unidos, el de fútbol soccer, muchos entrenadores de equipos de, por ejemplo, el básquetbol profesional, el béisbol de las grandes ligas, del fútbol americano, platican que aplican la programación neurolingüística como líderes y como formación de sus pues, deportistas. Luego ya empiezan a trabajar con el deporte y así fue ampliando a no solo para psicólogos, porque como no, la gente no conoce muy tanto lo que es la programación neurolingüística, pues creen que es más para terapia, ¿no? Y así fue como yo lo tomo, como pues en el 85 dieron un curso, la primera formación en México se llama certificación como practicante en programación neurolingüística, fue en Guadalajara, en el ITESO, con un grupo de estudiantes del Diplomado de Desarrollo Humano. Casi todos se dedicaron, eran 33, según me platican mis maestros, a la terapia, pues, al consultorio, a ser maestros en carreras de psicología, y unos cuantos, 7, 8, se dedicaron a preparar a otras personas, a abrir sus propios institutos. Bueno, 3 de ellos son mis maestros. Entonces, ya cuando yo lo tomo, ya era aplicable para todo. Y la verdad, yo cuando lo tomé, pues lo empecé a tomar para mí, cómo aplicarlo, que en el dominó, en las partes donde no me destacaba, en el tenis, pues todavía no me casaba y yo notaba que algo me faltaba, ahora sé que tenía baja autoestima, por eso me terminaban y no sabía mantener una buena relación. Nunca fueron malas, simplemente no duraban. Y bueno, y así fue como lo aplicamos, abrimos nuestro instituto en el 93, mi novia, ahora esposa, y siempre buscando eso. Entonces, bueno, lo primero es aprender a ser positivos. Te platico toda la historia porque creen que esto es rollo. No, viene con técnicas, por eso les entregamos, por ejemplo, pues viene lo del modelaje, cómo hacer los ejercicios, ahí viene una recomendación. Lo primero, por ejemplo, que enseñamos es los 4 pilares de la PNL y el primer pilar es que tengas objetivos. ¿Cuál es la ventaja de plantearte metas u objetivos que van en positivo? Es muy raro que alguien diga,
abrir esta sucursal para que quiebre, ¿sí? O vamos a manejar, entregar mal los estados financieros. No, ¿sí? Cuando te planteas, pues la mayoría no se plantea, hablo en metas, producción, y no tienen claro. Entonces, como necesitan ser en positivo, pues es donde ya entramos a todos los temas. Pues aquí vienen ejercicios de modelaje. ¿Qué significa modelaje? ¿Por qué lo ponemos al principio? Significa que si una persona está logrando algo que tú quieres y no te sale bien, es posible. Esa es la parte neuronal, que es igual a su lenguaje no verbal, su estructura de pensamientos, la comunicación que establece con los demás, cómo plantea objetivos. Es posible porque al repetirlo, si lo haces tal cual, esa es, les digo, la base del modelaje, pues vas a tener los mismos resultados, ¿no? Y bueno, entonces ya entramos a lo que es el lenguaje positivo, ya hablamos pues de hemisferios cerebrales, ahí entiende la gente por qué ser positivos. No es rollo, es como la alimentación, por qué la fruta, todo el reino vegetal es tan útil y te da energía, porque necesitamos de las carnes rojas y blancas, pues si quieres proteína, pues eso necesitas. Pues es lo mismo con las palabras, dependiendo tus objetivos, utilizar una serie de palabras que te ayuden a lograrlo. Vemos cómo crear afirmaciones, por supuesto en positivo y varias cosas, ¿no? A cómo hacer cambios de palabras. Y entonces aquí el primer objetivo, el primer módulo, son módulos de 8 horas, es que aprendas a ser positivos. De hecho vemos algunas características ya, pues ya tropicalizándolo con que es el liderazgo, sobre todo el líder actual, para luego entrar a un tema que no, la verdad les voy a confesar, no viene en sí en la certificación ni en la maestría en programación neurolingüística, pero lo escribe uno de los autores de PNL, se llama Joseph O'Connor, y bueno, él, es un libro, se llama El pensamiento sistémico. El caso es que de lo que trata es, y lo quise poner porque cuando las empresas ya no son al ojo del amo, ¿sí? Eso hace años que no, sino ahora es al ojo del sistema. Y como jefes me ha tocado, no sé si te pasa, que funciona bien mientras tú estés. O ciertas áreas de negocio, no todas son tan, por ejemplo, puntuales, ¿no? O de buen trato, o equipos que se integran bien, o optimistas. Entonces no estás hablando de un sistema. Por ejemplo, si vienes de producción como jefe, como ingeniero, pues bueno, te va a ser fácil explicarles. Pero tú como ya director general necesitas entender y manejar una buena relación con los de ventas, con por supuesto el equipo administrativo, con los ahora que manejan mucho y son tan importantes, las personas que manejan pues el personal, ¿no? Que le llaman capital humano, bueno, recursos humanos, y bueno, y la base, como incluso enseñar a tu equipo para que no sea cuando era jefe, hacen caso. Sí me ha tocado, por ejemplo, en ventas, que los mismos vendedores me dicen, ay, ojalá sea mi jefe, el jefe es el director, ¿no? Director de área, porque él sí me va a ayudar a cerrar. A veces no es, ¿no? Pero sí me tocó en una empresa, porque mi jefe directo, hijo, eso a veces me echa a perder el, el cierre, ¿no? O los de administración no entregan papeleo a tiempo, sobre todo cuando son con créditos. O en agencias de autos me ha tocado que los vendedores pues llevan muy buena relación. Dice, el tema es cuando van a servicio. Pues en una agencia, pues trabajamos también con la agencia para que el área de servicio, de entrega de autos, para que se viera al mismo nivel. Entonces no estamos hablando de un sistema, como que solo los vendedores fueran buenos, y eso he notado, que como que son los únicos que necesitan generar confianza, en este caso con sus clientes. Todos ocupamos. Entonces, bueno, aquí hablamos de ciertos aspectos un poco técnicos, como causa-efecto, cómo establecer hábitos que no tengan, por ejemplo, los que se ponen a dieta para que les quede el vestido, el traje de baño. Eso es un objetivo pues muy inmediato y no genera un hábito. Se llama la ligera ventaja, la sumamos con una habilidad más que se llama el efecto compuesto, como una habilidad como salir a correr 20 minutos, luego otros 20 minutos, a lo mejor nomás lunes, miércoles y viernes. Si no le pones tiempo y lo haces en un tiempo y para siempre, vas a poder ser pues, sano,
atlético, pues depende, ¿no? Es lo mismo la lectura. Hablamos del cambio, por supuesto. La gente no quiere cambiar. Salir de la zona de confort es como da nervios. Y hablamos pues de que o cambias o cambias. Lo hemos basado mucho en libros. Pues les digo que me gusta leer. Por ejemplo, este es el de la historia de la General Electric, que habla principalmente de este señorón. Híjole, bueno, aquí no lo tengo, pero aquí está, porque tengo otro libro de él, que es el que más recomiendo, se llama Hablando Claro. Es el señor Jack Welch, ¿sí? En él me he basado muchísimo. Y bueno, la historia de la IBM, de McDonald's, del mismo Bimbo. No hay mucho libro de empresarios mexicanos. Y bueno, y les decía, ¿por qué utilizo ejemplos de otros? Porque me pasa lo mismo que a mí me pasaba, pues que les digo, aplicaba ciertas técnicas o habilidades como saber escuchar a la gente. Yo no soy muy de meterme a su vida personal, pero sí tengo la habilidad de detectar cuando algo está pasando con ellos. Eso en programación neurolingüística se llama saber poner atención. Eso lo vemos en el módulo de la relación, que es como pues como vendedor yo necesitaba captar, pues qué de veras quería el cliente, saber escuchar. Eso es saber poner atención, retener información, palabras clave y obvio generar empatía, ¿no? Si no te ganas el cliente, imagínate, pues no va a confiar en ti. Entonces, bueno, esos son varios módulos. Este otro, que es el tercero, se llama Llevando la visión a la acción. Cómo lo que tú te planteaste se vea en el día a día. Lo basamos en otro método de PNL, se llama los niveles lógicos de vida, lo pasamos por 6. Primero es el entorno, que comprendas y que te hagas de un buen equipo de colaboradores, también respetar sus horarios. Sobre todo ahí enseñamos una técnica que se llama horas doradas, muy sencilla, viene de las ventas. ¿Por qué? Porque el siguiente nivel son el de las acciones. Y hay mucha, y así se los digo y lo vemos en el curso, en el diplomado, pues en este módulo, mucha pérdida de tiempo. O sea, por ejemplo, hay muchísima gente, no mucha, México no se distingue por ser puntual. Te lo digo porque yo he ido a muchas empresas y me sorprende que me citan, por ejemplo, a las 9 y estoy en recepción y veo cómo apenas van llegando. Pero ojalá y bueno, ya llegaron 9:05 o a las puras 9. La pregunta es a qué horas empiezan a trabajar. Y la mayoría entre que saludan, platican, van al café, yo no sé por qué desayunan ahí, la verdad, les vamos a enseñar una técnica impresionante. También he notado que el liderazgo de hoy, y hablando de maestros, papás, están muy confundidos, yo lo estuve, por supuesto las empresas, en el mismo equipos deportivos, muy permisivos los jefes, pero impresionante, ¿sí? Y hay unas técnicas, te lo juro, sencillísimas, útiles. ¿En qué sentido? En cómo hacer pues que lleguen trabajando, ¿no? Y no tienes que ni regañar. La verdad es una metodología muy padre que aprendí igual en programación allá en Guadalajara. Y bueno, entonces, ¿para qué? Para que lleguen a trabajar y en acciones, lo llamamos acciones, luz verde. Verde es como un semáforo, que sean hacia el objetivo, la productividad, lo que quieres lograr. Y bueno, y vemos otras cosas. Luego, están haciendo llamadas, por ejemplo, me ha tocado mucho en ventas. La pregunta es cómo lo hacen. La mayoría no sigue guiones. Si están atendiendo al cliente, la pregunta es cómo lo atienden. Muchos ni sonríen o no captan información de calidad. La pregunta, bueno, obvio, como jefes, das órdenes, están siendo efectivas, están siendo claras. Entonces aquí trabajamos en que revisen sus habilidades y estrategias para cómo manejan lo operativo como jefes. Y bueno, estas otras 13 creencias, aquí les dejamos un ejercicio que vayan y platiquen con otros líderes que creen de ser jefe, de los jefes, del dinero, de pues, todos los cambios que hay de repente socioeconómicos. Y algo muy importante, se llama el nivel de identidad, es quién eres tú como jefe. Ya hablamos de ser positivos, pero ahora cuando tú llegas ahí y te planteas en la junta qué tipo de jefe ocupan, y cuando vas tú con tus jefes, pues es otra identidad o personalidad que ocupas. Sí, igual cuando llegas a casa. Entonces, a veces me ha tocado, esto fue en una planta en Guadalajara, que no tienen identidad. Esto es, pues como no se la creen, ¿sí?
Y el último se llama nivel espiritual, no tiene nada que ver con la religión, simplemente es donde trasciende a algo más, que es donde hablamos de la visión, el para qué es bueno para los demás, no solo la empresa, sino clientes, proveedores, la misma, pues por supuesto la sociedad, lo que tú haces, ¿no? Y bueno, entonces ahí viene igual, y todo esto ya nos metemos a cada nivel y llegamos al módulo 4, es el de liderazgo y la relación. Y bueno, pues como líder necesitas ganarte a tu equipo. Y son técnicas. Algo que PNL se ha dado cuenta es que las personas de éxito, aquí lo vemos, son buenos en la tarea. Esto es en la escuela, en lo académico, ya profesionalmente, pues en los proyectos, en elaborar buenos negocios, ¿sí? Y en la relación, y es donde muchos están bajos de saberte ganar la confianza. Claro que hay personas, vendedores muy simpáticos, muy carismáticos, pero que no saben pues, seguir técnicas de ventas, entonces está desbalanceado. De la tarea no hablamos tanto porque a un contador no le vamos a enseñar ni siquiera agarrar un lápiz, al ingeniero de planta pues igual cómo calcular, no, acuérdense que son habilidades blandas. Pero sí, por ejemplo, aquí en la tarea es donde nos metemos a que sean firmes, porque a mí me impactó que lo estábamos viendo en maestría y luego cuando leo cómo manejó Jack Welch la dirección general, Jack Welch está considerado como el líder número uno, el ejecutivo o director, así le llaman ejecutivo, el mejor del siglo pasado. Le ganó al de General Motors, o sea, es impresionante, vale la pena leerlo. Les recomiendo el libro Hablando Claro, ¿no? Donde ella platica, es una autobiografía. Y bueno, el caso es que aquí es donde ya vemos, venía en el libro y lo leí justo en ese momento, que los líderes, los maestros, los jefes, los papás exitosos son firmes en la tarea. Que es firmes, que se tomen en serio, que lo hagan como viene el manual, como lo pide el jefe, como lo pide el cliente. Eso es el liderazgo, es donde explicamos. La verdad son técnicas muy sencillas. Todo, la verdad es que, bueno, creo en todo lo que enseñamos, pero a veces me han dicho con eso, Juan Carlos. De hecho, el gerente de unos hoteles, son tres que tienen, él no lo tomaba, él no podía, no alcanzaba y entró a esa clase. Y me dice, luego regresa como a las 2 horas, lo acabamos de aplicar con las enfermeras, digo, camaristas. Sí, le dije, así es. Y lo padre, mira, si te voy a enseñar, es que como son técnicas, tú lo puedes aplicar de aquí que te mueras, ¿no? Todas son habilidades. Aquí hasta les explicamos, vienen ejemplos, qué pasa esto, cómo decirles. Y luego entramos a la persuasión. La persuasión, pues es contrario a la manipulación o la imposición, que todavía hay jefes así. Esos, mientras tienen la autoridad o el título como jefes, pues no influyen, les hacen caso. Y aquí no, aquí llegamos a algo más profundo, más padre. Una, pues ser un buen ejemplo, ¿no? Ese es el mejor. Que lo vemos en otra parte. Hay muchas habilidades que son sencillitas, como ser congruente. Si hablas de puntualidad, pues ser puntual, ¿no? De respeto a los demás, pues ¿cómo te van a creer si tú no lo haces? Sí, el esfuerzo, la disciplina, que dicen, mira, es que está muy padre. Y bueno, entonces en la persuasión metemos un tema que lo vimos un poquito en niveles lógicos, que es los valores. Y hay un ejercicio, esto es de la maestría, como con una guía de preguntas, se llama Haciendo un perfil, puedes descubrir qué es importante para tu equipo de colaboradores. Ahí vas a sacar 3 valores. Y sorprendentemente la mayoría no trabaja por dinero. Trabajamos porque ocupamos el dinero, pero no es lo que hace que yo esté contento, digamos, motivado. ¿Sí? En una agencia, bueno, es un grupo de agencias muy grande de aquí de Culiacán, no voy a decir la marca, la agencia más grande que tienen, ellos dicen, no es cierto, Juan Carlos, y más mis vendedores, pruébale, porque el módulo es uno por mes. ¿Para qué? Para precisamente lo practiquen y volvemos y ya repasamos, ¿no? Entonces me dice, ¿sabes que ninguno de mis vendedores trabaja por dinero? Trabajan por el trato, porque aprendo, la verdad está muy suave, muy padre. Y ahí, pues ya que sabes, pues, así lo puedes influenciar. Oye, ¿quieres, no sé,
crecer en la empresa con mejores puestos, pues si eso es lo que a él más le importa. Me ha tocado desde que me dejen hacer lo que yo quiero, que respeten mis decisiones, la verdad muy padre, ¿no? El ambiente, mucho piden el ambiente. Y por último, el módulo 6 son dos técnicas, ya te hablé de una que se llama el metamodelo, muy poderosas, y se llama, bueno, el metamodelo de lo que trata es a llegar a un nivel más profundo, porque impresionantemente cuando soltamos, digamos, decimos lo que queremos, eliminamos, según programación neurolingüística, alrededor del 90% de la información. Entonces nuestra labor como jefes es ir a rescatarla. Tengo problemas en la planta. Y bueno, tú te imaginas qué problema, entonces mejor porque no le preguntas qué tipo de problemas. Y les damos una guía de preguntas porque tendemos a generalizar, a distorsionar y a eliminar información. Entonces ahí viene la guía de preguntas. Bueno, es un poquito más técnico, pero la verdad impresionante. Por ejemplo, en ventas, cuando el cliente te dice, se me hace muy caro, pues atrás de muy caro hay una comparación. Y en cuanto le dices, ¿comparado con qué? En ese momento tú mismo te das cuenta que a veces no es ni justa, ¿no? Te comparan con algo, pues sí, vale 1,000 pesos, pero atrás hay toda una calidad y ellos ni siquiera la quieren pagar. Bueno, le dices, exageré, ¿verdad? Aparte ni lo ocupa como, no sé, para producto. Y el otro tema es un tema, pues por lo que más nos conocen en programación neurolingüística, se llama los canales de percepción. Programación neurolingüística, bueno, una descubrió que los sentidos, a través de los sentidos, percibimos el mundo exterior. Es la principal función de los 5, la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato. Nada más que descubrió que PNL, que hay 3 sentidos que le llamamos mayores para percibir el mundo exterior, que es la vista, el oído y el tacto. Es muy raro que alguien diga, olí que se enojó mi jefe. Podrás decir que rico huele o ahora no se bañó el señor. Y menos decir, jefe, ¿cómo viene? Eso viene de malas. No. Entonces decimos, vi que se enojó, oí o sentí. Eso ya lo vemos desde el círculo de la comunicación, por eso hay que saber poner atención visual, auditiva y sensorial, que se llama o kinestésica, que es de sentir, donde dices, no sé, puso una cara de satisfacción, dijo que sí, pero algo. Y esa es la parte kinestésica, sensorial que hablamos, ¿no? Y luego viene, dentro de eso, PNL descubrió que de estos 3 sentidos hay 2 que nos influyen principalmente. Esto no es de nacimiento, se aprende. Yo vengo de un papá muy visual y los 11 hermanos nos importa mucho lo que vemos. La ropa, el acomodo, no saben, la ortografía, ¿sí? Y de una mamá muy platicadora, muy auditiva. Entonces vemos y hablamos, bueno, como es combinado, la mitad de los hermanos, por decir, yo soy visual auditivo y tengo hermanos que son auditivos visuales, ¿no? Está mezclado. Pero eso es lo que más nos importa, pero no sentimos. Somos fríos, no lloramos, o sea, no, sí nos enojamos, pero no sentidos como el que se siente muy fácil. Y lo impresionante iba para, aunque es de liderazgo, nos casamos con la parte que no tenemos y eso lo complementa y es muy padre, pero al no saberlo, pues es que crítica y crítica, porque yo quiero que la casa esté impecable, pero ella no lo percibe. Mi esposa es kinestésica, ella primero siente y luego oye, ¿sí? Entonces, si tu jefe, por ejemplo, si yo tengo de jefe a una persona que es kinestésica o visito a un cliente y le empiezo a decir, mire, quiero que vea y todo, no me va a entender, porque ella no ve. Es como hablarle en francés a alguien que no lo habla. Entonces es bien interesante, es muy resuelve comunicación. De hecho, si se dan cuenta, hablamos de comunicación, primero para ser positivos, ¿no? Luego de cómo generar en los sistemas es un poco menos, pero tiene que ver también, por lo menos, con los hábitos, con las acciones. Luego hablamos del lenguaje positivo desde visión, cómo llevarlo a la acción, ¿no? El otro, de lo que es la relación, la comunicación, por supuesto en la persuasión. Me faltó decirles que enseñamos en la persuasión 5 técnicas para llegar a la mente inconsciente. Viene de la hipnosis, no es ponerlos en trance, nada. Cierto lenguaje, se llama el lenguaje de Milton o lenguaje muy padre, muy certero y en las narices, lo he hecho con clientes y me dicen, ni cuenta me di, considerando que es bueno para ellos, es el ganar-ganar, si no ya sería la imposición o manipulación.
Estamos hablando de la persuasión, que la gente, esto es para cuando, por más que les das argumentos, les explicas, por ejemplo, a los hijos o a tus mismos colaboradores y no lo hacen, no los persuades, convences, utilizas esas técnicas, ¿no? Y bueno, son los canales, ya vimos, de precisión, lenguaje de precisión, y hablarle, si tu jefe es muy kinestésico, volviendo al ejemplo, bueno, ahí estoy, mire jefe, ¿no? Para que la gente esté contenta, para que encaje, para que tengamos pues unos resultados muy sólidos y estemos tranquilos, le propongo esto. Entonces le hablé de emociones, encaje, para que en equipo lo hagamos, ahí sé que hablarle de gente. Y bueno, pues me extendí un poco, pero es un diplomado de 48 horas y traté de explicarte, o sea, el objetivo de este video, porque la verdad no todo el mundo conoce programación. Déjenme decirles a qué empresas se los hemos dado, ¿no? Principalmente, pues aquí en Culiacán. ¿Por qué? Porque al año, como a los 2 años de abrir el instituto, mi hermano menor es vendedor, mercadólogo, y empezó a vender tanto que aquí me la vivía y mi esposa, ya casado, me dice, Juan, no te veo. ¿Por qué? Porque empecé a ir a Mochis, a Ensenada, Tijuana, Chihuahua, principalmente Sinaloa y Sonora, por supuesto más Sinaloa. 10 años estuve yendo una vez al mes a Ensenada y atendía muy poco Mexicali, de repente Tijuana. Y bueno, entonces, ¿qué empresas nos ha contratado? Coppel, le dimos el diplomado, no propiamente como liderazgo, pero sí las mismas habilidades. Yo todavía no lo lanzaba. A nivel nacional, cuando empezaron a crecer muchísimo, pues en todas las regiones, Guadalajara, Monterrey, Torreón, y la verdad me fue muy bien, fueron 6 años. No querían otro instructor y yo les decía, déjenme enviar, y bueno, ya no pudimos, también ellos cuando abrieron los bancos, pero bueno, fueron 6 años, una experiencia muy padre. Comandantes de policía, comandantes de tránsito, gerentes de Comisión Federal en Ensenada, aquí, bueno, diplomado ya en sí, de Grupo Premier, bueno, ya dije la empresa, en Nissan, en Camiones Benzen, Capasa. eh, Luego lo dimos también, bueno, ya como grupo abierto, como es el caso, que mandes a alguien de tu personal o vayas tú, asistas, pues de Pizzetta, Plasco nos ha mandado. Gusta mucho el horario y por eso lo hemos seguido usando de 5 a 9 viernes y 9 a 1. ¿Por qué? Porque está fácil pues traer gente pues de Guamuchil, Guasave, de mismo Hermosillo, se vienen. Y sobre todo que me decía, por ejemplo, el dueño de Pizzetta, que ellos una vez al mes los juntan y entonces ya manejan pues las juntas, lo de ellos, y ya se van en la tarde y nomás, bueno, ya, bueno, sobre todo los que son de fuera, pues duermen aquí y el sábado se regresan y a la 1 es buena hora, ¿no? Para regresar. Bueno, también lo tomaron de por tenis, de todos sus gerentes. La verdad es que las empresas nos han contratado principalmente para ventas y liderazgo, para jefes. Casi no trabajamos por ellos, ¿no? En administración, bueno, y lo hemos dado, hemos tenido de clientes, no solo en este diplomado, Los Arcos, el Canal 3, el Periódico Noroeste, el Debate. La verdad es que mucha gente, nosotros, John Deere, bueno, se llama Máquina de Lomaya con el señor David Tamayo. Y bueno, se me escapan muchos, ¿no? Pero pues hemos trabajado pues mucho, ¿no? Con empresas. Así que esperemos y esto te sirva para tomar la decisión. Nos encantaría verte, que estés en nuestro diplomado. Personas te van a estar hablando para darle seguimiento, quien te esté contactando, y espero y tomes la decisión a favor. Nuestros teléfonos de cualquier manera es el 667-156-4192. Ese es mi teléfono, me puedes hablar directo. En redes estoy como Juan Carlos Urraga Giola, en Facebook. Casi no subo material, la verdad estoy novateando en esto. Tengo una página, www.juancarlosurraga.com. Tenemos, hablé unos videos en un canal de YouTube que se llama Juan Carlos Urrea. Así que muchas gracias y éxito, y espero y tomes una pues muy sabia y buena decisión para mejorar como líder tú y tu equipo de trabajo. Buenas tardes.